Bueno, para abordar la complejidad de la Unión Europea, es indispensable que nos retrotraigamos a su contexto de origen. Pensemos en una Europa completamente devastada por la Segunda Guerra Mundial. El desafío era monumental: encontrar una fórmula para garantizar una paz duradera, una paz que trascendiera las declaraciones de buenas intenciones y se anclara en la realidad material. Y acá, justamente acá, está la clave de todo el proyecto. La Declaración Schuman de 1950 planteó una idea verdaderamente radical para la época. No se trataba de firmar otro tratado de paz, sino de hacer la guerra, literalmente, materialmente, imposible. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, poniendo en común la producción de los insumos esenciales para la industria bélica. Así que el primer paso, y esto es fundamental para entender la lógica del proceso, no fue una gran unión política abstracta. Fue una solución pragmática, increíblemente concreta. La estrategia era empezar por la economía, por la industria, para crear lo que llamaron una solidaridad de hecho, una interdependencia tan profunda que hiciera la histórica rivalidad franco-alemana simplemente obsoleta. Y de esa idea nace, en 1951, con el Tratado de París, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la famosa CECA. Al poner el carbón y el acero, que eran ni más ni menos el corazón de la industria militar de la época, bajo una alta autoridad común e independiente de los estados, se eliminaba la posibilidad de que una nación se rearmara en secreto. Fue sin duda un golpe de genio geopolítico. Ahora bien, ¿cómo se pasó de un acuerdo sectorial sobre dos materias primas a la compleja estructura que conocemos hoy? Bueno, todo este edificio se fue construyendo ladrillo sobre ladrillo a través de una sucesión de tratados fundacionales. Es un proceso de evolución jurídica. Esta línea de tiempo nos muestra esa progresión con mucha claridad. Del Tratado de París y la CECA saltamos a los Tratados de Roma, que ya crean un mercado común mucho más amplio. Pero el gran salto cualitativo viene con el Tratado de Maastricht. Y finalmente, el Tratado de Lisboa es el que refina y consolida toda la estructura en el marco jurídico que rige hoy. Cada tratado representa una profundización de la integración. Ojo con este punto, porque es estructural. Maastricht marca un antes y un después. No es casual que el nombre cambie de Comunidad Económica Europea a Unión Europea. El foco deja de ser exclusivamente el mercado. El proyecto empieza a incorporar una dimensión política y, sobre todo, a pensar en los ciudadanos, creando la ciudadanía europea y sus derechos asociados. Tras la reforma de Lisboa, el andamiaje jurídico queda organizado en una estructura que podemos llamar cuasi constitucional, con dos tratados fundamentales. Por un lado, el Tratado de la Unión Europea, el TUE, que funciona como la parte dogmática de una constitución. Establece los valores, los principios, los objetivos. Y por otro lado, el Tratado de Funcionamiento de la UE, el TFUE, que sería la parte orgánica. ¿Cómo se organizan las instituciones? ¿Qué competencias tienen? Es un diseño de una sofisticación jurídica notable. Bien, ahora la pregunta es, ¿quién gobierna todo esto? La arquitectura institucional de la Unión Europea no replica la clásica división de poderes de un Estado-nación. Es un modelo absolutamente sui generis, un delicado equilibrio de poder entre diferentes lógicas e intereses. A ver, en el procedimiento legislativo ordinario, el punto de partida es crucial. La Comisión Europea tiene el monopolio de la iniciativa legislativa. Es el motor. Solo la Comisión puede poner en marcha el proceso proponiendo una nueva ley. Una vez que lo hace, la propuesta pasa a dos cámaras, por así decirlo: el Parlamento Europeo, que representa directamente a los ciudadanos, y el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los Estados miembros. Ambos actúan como colegisladores. Y acá una aclaración que es fundamental para no confundirse. Cuando hablamos de Consejo, hay que distinguir. El Consejo de la Unión Europea es el órgano legislador donde se sientan los ministros de cada país según el tema a tratar. El Consejo Europeo es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que define las grandes orientaciones políticas. Y para complicarla un poco más, el Consejo de Europa ni siquiera es una institución de la Unión, es una organización internacional de derechos humanos. Es clave tener clara esta distinción. Fíjense qué interesante el sistema de votación en el Consejo. Para que se apruebe una norma, se requiere una doble mayoría. No alcanza con que la mayoría de los países esté de acuerdo.
Se necesita que vote a favor como mínimo el 55% de los Estados miembros y que al mismo tiempo esos estados representen al menos al 65% de la población total de la Unión. ¿Cuál es la lógica? Otorgar una doble legitimidad a las decisiones, la de los estados y la de los ciudadanos. Bueno, ahora vamos a meternos de lleno en la institución más singular, la más definitoria del proyecto, la Comisión Europea. Es acá donde reside la esencia del carácter supranacional de la Unión. El concepto de supranacionalismo es la columna vertebral para entender a la Unión Europea. No estamos hablando de una simple organización internacional donde los estados cooperan. Hablamos de un sistema en el que los estados voluntariamente han transferido porciones de su soberanía a una entidad que está por encima de ellos y que tiene como mandato actuar en pos del interés general europeo, no del interés de cada estado individual. La comisión se compone de 27 comisarios, uno por cada estado miembro. Pero acá viene lo importante. Al asumir su cargo, cada comisario jura solemnemente actuar en interés de la Unión y con total independencia de su gobierno nacional. Su lealtad es para con el proyecto europeo, no para con su país de origen. La comisión cumple funciones vitales. Ya dijimos que es el motor, porque tiene el monopolio de la iniciativa legislativa. También es el brazo ejecutivo, gestionando políticas y el presupuesto. Pero quizás su rol más importante es el de guardiana de los tratados. Es su deber vigilar que todos los actores, pero especialmente los Estados miembros, cumplan con el derecho de la Unión. Tiene poder para llevar a un Estado ante la justicia si no lo hace. Y este es un ejemplo perfecto, un caso de estudio de lo que implica el supranacionalismo en la práctica. Durante la crisis financiera de 2008, el comisario español de turno apoyó medidas de austeridad que eran extremadamente duras y perjudiciales en el corto plazo para su propio país. ¿Por qué? Porque su deber como comisario era salvaguardar la estabilidad de toda la zona euro, el interés común de la Unión, incluso si eso entraba en conflicto directo con el interés nacional de España. Y todo este complejo andamiaje institucional y político se sostiene gracias a un orden jurídico propio, único en su tipo, que garantiza que las normas se apliquen de manera uniforme y efectiva en todos y cada uno de los Estados miembros. En la base de esta pirámide jurídica encontramos el derecho originario o primario. ¿Qué es esto? Son los tratados. La Constitución material de la Unión Europea. Es el pacto fundamental, el acuerdo de voluntades de los estados soberanos que da origen a todo el sistema. Y sobre esa base constitucional, las instituciones que vimos, la Comisión, el Parlamento, el Consejo, crean el derecho derivado o secundario. Son los reglamentos, las directivas, las decisiones, toda la legislación que emana de la Unión día a día y que, y esto es crucial, debe ser aplicada en todo el territorio de la Unión, garantizando así su eficacia directa. Y todo este análisis nos deja flotando una pregunta final, casi existencial para la teoría política y jurídica. Lo que hemos descrito no encaja del todo en las categorías que conocemos. Claramente no es un Estado, pero es mucho más que una organización internacional clásica. Entonces, ¿estamos presenciando la lenta construcción de una federación o estamos ante un objeto político no identificado, un modelo completamente nuevo y sin precedentes en la historia? El debate, por supuesto, sigue abierto.